Bendito sea el nombre del Señor. Esta mañana, pues vamos a leer Jueces capítulo 6. Y vamos a estar estudiando estos capítulos, por lo menos este domingo y el siguiente, para pensar en otro tema que tiene que ver con el crecimiento y con la administración y con que Dios es el dueño y con eso de que yo soy su administrador y que Él quiere poner en mis manos más de lo que ha dado, en fin, para que aprenda a administrar. Tiene que ver con todo eso. El emprendimiento, cómo emprendemos, cómo emprender cosas, cómo emprender proyectos, cómo emprender ministerios, proyectos misionales. Nosotros estamos confiando y tratando de hacer eso del emprendimiento en la iglesia también, porque hacen falta cosas que hacer dentro de la congregación que necesitan hacerse, pero solo contamos con ustedes, las personas que están aquí, que tienen talento y tienen capacidades, y para hacerlo, pues ese es uno de los requisitos. Y vamos a pensar en cómo Dios comienza con nosotros en medio de las cenizas, o de las cenizas para arriba, si quieren. Y este es vamos a leer hasta el versículo 14 de este libro, pero yo le aconsejo que usted en casa lea todo el capítulo y siga con el capítulo 7 hasta terminar esta historia, que es una historia que tiene drama, que tiene emoción, que tiene desafío, que tiene fe, que tiene logros adquiridos. Dice la palabra en Jueces capítulo 6, versículos 1 al 15. Voy a leerlo para que nos introduzcamos en esta mañana en la meditación de hoy. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Como la mano de Madián los oprimía cada vez más, los hijos de Israel, por temor a los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel tenía algo sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Acampaban frente a ellos y destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. No dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas y sus ganados subían como una inmensa nube de langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y venían a la tierra para devastarla. De este modo se empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a causa de los madianitas, Jehová les envió un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de las manos de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. También os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temas a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Sin embargo, no habéis obedecido a mi voz. Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo. Pero los madianitas, cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre y esforzado y valiente. Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Leamos ese versículo 14 juntos. Mirándolo, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, dice el Señor. Bueno, esta es una palabra que usted tiene que tomar esta mañana para nosotros. El emprendimiento, bueno, tenemos que ver que Dios siempre trabaja con personas emprendedoras. Dios siempre busca a personas muy ocupadas, muy trabajosas, para hacer sus tareas en el ministerio de su reino, en la vida diaria. Él usa a las personas que están muy ocupadas. Dios los impulsa, a veces movidos por una necesidad, salir al campo, salir del campo de la derrota y de la inactividad, de la autocomiseración, del egoísmo, para emprender acciones en su nombre, para que hagan las obras que Dios ha planeado para ellos, dice su palabra, que fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La misión de Dios, las misiones, la misión de Dios, todo la evangelización, con ellos Dios trabaja con personas emprendedoras que han decidido dejar todo por la misión de Dios. Han hecho que millones de personas en el mundo hayan dejado lugares seguros, trabajos prometedores, personas que amaban, y nunca hubiésemos nosotros escuchado el Evangelio si Dios no hubiese hablado con ellos, y si Dios no los hubiese tocado, y si el Señor no los hubiera desafiado. Por eso el emprendimiento es como la semilla que Dios utiliza para movernos y para hacernos brillar. Y también es la manera en cómo Dios hace salir todo lo bueno que hay en nosotros, guiados por su poder, para realizar grandes obras a favor de nosotros y de la humanidad. Por eso las ideas emprendedoras hay que sazonarlas, hay que buscarlas, hay que trabajarlas para ver si es lo que Dios está guiándonos a hacer. Así que yo quiero que pensemos en eso, porque si Dios nos va a prosperar, hermanos míos, Dios nos va a prosperar cuando seamos buenos administradores, es decir, que sepamos administrar la riqueza que Dios ha puesto en nuestras manos, mucha o poco. Pero también Dios trabaja con personas trabajadoras, emprendedoras, que hacen la labor en la vida con dedicación y que permiten que estas cosas puedan producir en sus manos riqueza a favor de nosotros y a favor de los demás, y por supuesto provisión para el reino de Dios. El diccionario dice que el emprendimiento es acometer, comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad y peligro. Fíjese que la manera como lo plantea el diccionario: comenzar una obra, un negocio, un desempeño, especialmente si encierra una dificultad y peligro. Comenzar algo generalmente va a llevarnos a ver una necesidad que nosotros tenemos, o una necesidad que hay en las circunstancias, en las realidades donde nosotros estamos. Y por supuesto, nunca el emprendimiento es una cosa sencilla, siempre encierra dificultad y peligro. Siempre va a encerrar como amenaza y como una manera en la que usted comienza, pero no tiene todos los recursos por lo menos visibles para usted. Bueno, estaba leyendo, y esto lo pueden encontrar en las redes, pero Levi Strauss junto con el sastre Jacobo Davis crearon y patentaron, dicen, los primeros pantalones reforzados con remaches de bronce, conocidos como los blue jeans, el 20 de mayo de 1873. ¿Y cómo surgió esta idea? Él era un sastre, pero cuando llegaron a California se dieron cuenta, la fiebre del oro que estaba haciendo minas por todos, abriendo minas por todos lados, hacía que los mineros rompieran sus ropas muy rápido, y entonces ellos llegaron con la lona, y Strauss
había fabricado pantalones, pero no le podían, decíamos, era con hilo y no tenían estos remaches que los pantalones tienen ahora. Pero cuando se unió con Jacobo, dice que él dijo, introducieron los broches de bronce, los remaches de bronce, los zíperes, los botones, y entonces le dieron, creando ropa fuerte para los trabajos duros que se hacían en las minas. Y de ahí pues surge, ¿quién no tiene un Levi's? ¿Verdad? Los mujeres y hombres hoy tenemos Levi's. Mi papá tuvo Levi's en 1970. Él compraba docenas de pantalones de Levi's. Y los Levi's se llegaron ahí. Pero ¿cómo comienza? Comienza, en primer lugar, dos cosas hay aquí. Primero, hay un oficio. Hay un trabajo que él está haciendo. Él es un sastre, pero es un sastre que está viendo el mundo y que está viendo las circunstancias y la necesidad. Y él responde a esa necesidad. Y ahora pues no necesitamos hacerle fama a esa ropa. Es la más cara, ¿verdad? Uno busca, yo quiero un Levi's, ¿verdad? Me gustan los Levi's. Y siempre, entre todas las marcas, siempre estoy pensando en eso. Muy bien, ver la necesidad y reaccionar. ¿Cómo? Con lo que tengo. Con lo que tengo. Y entonces el emprendimiento va a comenzar precisamente con eso. Y fíjese que aquí dice que había unas circunstancias bien apretadas. Ves la necesidad y te desafías. Ahora, hermanos, uno tiene que aprender a ver la necesidad como el desafío y el llamado de Dios, porque hay personas que ven la necesidad y lo que ven son problemas. En esto de los proyectos misionales yo estoy hablando siempre con más personas y les digo, vos podés hacer algo para el reino de Dios, vos tenés una capacidad. Y lo primerito que me hacen es que me dan 10 razones por las cuales no pueden. ¿Verdad? Pues definitivamente Dios no va a trabajar con esa gente, hermanos, va a esperar que esa gente madure y que entienda. Bueno, ya saben y han oído de ese vendedor de zapatos que dice que lo vendieron a vender zapatos a una región, y cuando llegó a esa región se dio cuenta que nadie usaba zapatos, y entonces él dice que hizo una llamada a su jefe, le dijo, vos, este negocio aquí está perdido, mano, aquí nadie usa zapatos, ¿para qué traemos zapatos acá? Pues le dijo el dueño, venite. Luego enviaron a otro. Dice que cuando él hizo el recorrido del lugar, llamó a su jefe y le dijo, vos, mandame todos los zapatos que tengas, comprá los zapatos, aquí nadie usa zapatos, le dijo, aquí vamos a vender zapatos por todas partes. Entonces nosotros vemos en la necesidad un problema, o también podemos ver una puerta de salida, una puerta de oportunidad. Y entonces es donde tenemos que estar abiertos. Tenemos que pasar de la necesidad a la solución. Pero ¿cómo lo hace Dios? Lo hace con personas emprendedoras. Por eso el reino de Dios está lleno de gente que nos desafía a salir de nuestra comodidad para ir hacia donde Dios quiere. Pero en realidad así trabaja Dios en la vida de las personas. Los israelitas estaban en un gran aprieto aquí, el capítulo 6 de los Jueces. Se fueron a las montañas y se escondieron, cavaron las cuevas más profundas que ellos podían para meterse en lo más profundo y dijeron, aquí vamos a estar a salvo de los madianitas. Y se metieron hasta lo más lejos que podían. Gedeón contrasta con él. Gedeón no se movió a las cuevas, sino se cambió de lugar. Dice que él estaba limpiando el trigo en el lagar. El lagar era el lugar donde se machacaban las uvas. El lagar era donde se cosechaban las uvas y se hacía el vino y se hacía todo eso. Y entonces la era donde se soplaba y donde se limpiaba el trigo. Pero él dice que se fue al lagar a limpiar el trigo. ¿Con qué idea? Pues, hermanos, la inteligencia, no. Este tipo era creativo y era emprendedor, y él dijo, no voy a dejar que mi trigo se lo lleven estos. Y entonces pensó en una solución. Así que el emprendimiento es necesario. Usted no va a salir de esa cueva, no va a salir de ese hoyo, no va a salir de esa situación a menos que decida emprender.
Y esto es el otro punto clave. Necesidad y soluciones están. El emprendimiento parte de una necesidad y le plantea a usted ver lo que tiene. Bueno, si no decides, puedes quedarte hundido. Los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Nunca cuando decidimos desobedecer a Dios nos va a ir bien. Nunca, hermanos. No caigamos en la trampa de pensar que porque las consecuencias no nos alcanzan ahora, en el momento nos va a ir bien, que vamos a terminar bien. La Biblia dice, planta que no plantó mi padre será desarraigada. Cuando hacemos las cosas como Dios dice, las cosas van a salir bien, primero Dios, siempre. ¿Por qué? Porque su palabra la respalda. Los hijos de Israel hicieron lo malo y al hacer lo malo les vino las consecuencias. Les vino el enemigo que los capturó y los puso en gran aprieto. La mano de Madián prevaleció por 7 años, dice, y nos cuenta ahí lo que sucedía. Cuando los israelitas estaban terminando la cosecha o comenzando a cosechar, o ya cuando habían terminado, les caían como langostas y ¡bum!, se llevaban todo y los dejaban en gran necesidad. Así estaban las circunstancias. ¿Qué se puede hacer ante una situación como esa? Eran las preguntas. Vámonos a las cuevas, fueron las ideas de unos. ¿Verdad? Yo me voy a cambiar al lagar. Y no sabemos. Y algunos otros dijeron, ¿para qué vamos a trabajar? De todas maneras, vamos a trabajar para esos ladrones. Y cuántas cosas, hermanos, uno piensa cuando está en aprietos, ¿no? Es de más emprender algo. No, tienes que revolver al Señor, porque puede ser que lo que te está pasando está relacionado con lo que estás haciendo en tu relación con Dios. Por eso tu relación con Dios debe estar controlada por el Señor, por la palabra. Debes de buscar al Señor para ver si no hay en tu corazón algo que debe cambiar, o una acción que debes mover, o una manera de hacer las cosas que las estás haciendo y quizás las estás haciendo bien, pero no las estás haciendo como Dios manda hacerlo. Y entonces necesitas volverte a la palabra. Dios nos anima a emprender. ¿Por qué? Porque Él ve la necesidad y sabe que nosotros podríamos lograr algo. Les envió en primer lugar un profeta. ¿Quién era un profeta, amados hermanos? En aquel tiempo el profeta era el mensajero de Dios para el pueblo. Él siempre declaraba la palabra del Señor. Y lo primero que el profeta vino les dijo, cuando los hijos de Israel clamaron, versículo 7, a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, un varón profeta, hermanos. En primer lugar, hay que oír a Dios cuando estamos empezando algo, cuando estamos planeando algo, cuando estamos decidiendo emprender. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido mi voz. Problema cuando tú desobedeces a Dios, cuando no tomas en cuenta a Dios en las cosas que tienes que hacer. Hablamos la semana pasada, Dios es el dueño, nosotros somos administradores. Dios va a bendecir lo que nosotros hacemos, siempre que nosotros hagamos las cosas como Dios dice. Debemos de cambiarnos al reino de Dios y a la manera como el reino de Dios nos dice que hay que hacer las cosas. Hay que conocer las causas de tu problema. Y puede ser que sí, la situación está muy complicada en el medio, pero ¿sabes qué? Dice Dios, hay algo en tu vida que tienes que ver. Israel había pecado contra Dios y las consecuencias que estaban pasando era resultado de sus acciones, resultado directo de haber olvidado que el Señor les había mandado. Hicieron exactamente lo que Dios dijo que no tenían que hacer. Y no hicieron lo que Dios dijo que tenían que hacer. Y ahí está el problema de las personas. Hay gente que está oprimida, amados hermanos, hoy en día, luchando, viviendo al día o viviendo con muchas dificultades. ¿Por qué? Porque se ha olvidado de lo que Dios dice.
Hay que hacer lo que Dios dice que hay que hacer y no hay que hacer lo que dice Dios que no tenemos que hacer. Esa es la parte, hermanos, importante que tenemos que hacer. Usted dijo, yo les dije que no pusieran su temor en los dioses, pero ustedes no escucharon mi voz. Así que estaban metidos en cuevas, escondidos de las circunstancias, no pudiendo hacer nada, enfrentando la realidad en formas equivocadas y por supuesto limpiando el trigo en los lagares, esperando la siguiente arremetida, la tragedia próxima que les esperaba. Por eso cuando estamos emprendiendo hay que ir con Dios y preguntarle al Señor si lo que estamos pensando es lo que Él quiere que hagamos. Es lo que Él ha planeado, es la respuesta a la necesidad que tenemos. Después de eso necesitamos tener un cambio de actitud. Dios no nos da su palabra para informarnos, Dios nos da su palabra para guiarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Guardé tus mandamientos y llegué a ser más sabio que mis enseñadores, dice el salmista. La palabra de Dios nos fue dada para instruirnos y esto es lo que pasó acá. Cambio de actitud. El cambio de actitud es necesario y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estoy versículo 12. Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Quién tenía la culpa de lo que les estaba pasando? Según Gedeón. Vuelva a leerlo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Quién tenía la culpa? Según Gedeón. ¿Quién, hermano? No me voy a pasar al siguiente punto hasta que usted entienda quién. Lea, si no, lea ahí Gedeón, Jueces 6, versículos 13, 12 en adelante. ¿Quién tenía la culpa? Según Gedeón. ¿Quién? Vamos a ver. ¿Quién tenía la culpa de los clavos que estaban pasando? Gedeón. Dios dijo. Fíjese, pues si así nos pasa, hermano, nosotros vivimos desobedeciendo a Dios y cuando tenemos necesidad y problemas, Dios tiene la culpa de que nos abandonó. Nosotros no nos hacemos responsables. Dios no tiene nada que ver con el mal que te ha venido, sino dijo, el problema es que ustedes hicieron lo que Dios dijo que no había que hacer y no hicieron lo que Él dijo que tenían que hacer. Esa es la razón. Entonces, la primera cosa que Dios hace es que tenemos que tener la información de lo que Dios está pensando. ¿Cómo vamos entonces a emprender? En primer lugar, escucha lo que Dios te está diciendo. Y si tu Dios dice que has pecado, pues no te metas en otras, no estés ahí dándole vueltas, buscando culpables, echándole la culpa a aquel, que es que las circunstancias, es que mucha necesidad, es que no puedo, es que fíjate que todos los que decimos nosotros, las cosas que decimos nosotros, por las cuales nosotros no hacemos lo que Dios dice. Me encanta esa expresión que tiene aquí el versículo 14. Mirándolo, Jehová le dijo. Qué lindo, hermanos, que Dios nos ve, que nos vea en medio de todas esas circunstancias que están ahí. Gedeón expresaba lo que el pueblo sentía. El pueblo sentía que Dios lo había abandonado, que Dios ya no los amaba. Pero realmente Dios los seguía amando, pero ellos seguían violentándose contra el Señor. Pero el Señor los miró. Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
mirándolo. Encontramos esa expresión varias veces en la Escritura. La Biblia nos dice que cuando Jesús vio a Mateo sentado en el banco de los tributos como cobrador de impuestos, le dijo, y lo vio y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, le siguió, dice su palabra. Dios te ve y te ve claramente y ve tu corazón y ve lo que hay en él y ve la problemática y ve las circunstancias y te dice, levántate, ve con esta tu fuerza. Bueno, también la Biblia nos dice de aquel joven rico con el que llegó a Jesús, dice, y lo miró y lo amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás parte en mi reino. Cuando Dios te ve y te ve como eres, te ve con tus problemas, te ve con tus pecados, sabe cuál es el verdadero meollo de tu problema y sabe también la solución. Y lo que Él te dice es, ve con esta tu fuerza y levántate. A veces no sentimos que tenemos fuerzas, pero entonces en primer lugar necesitamos escuchar a Dios. Dios, necesitamos oírte, Padre. Necesitamos oír a Dios para salir de las circunstancias adversas. Necesitamos a Dios para subir al siguiente nivel. Necesitamos a Dios para hacer cambios. Necesitamos a Dios para los desafíos de la vida. Necesitamos a Dios, hermanos. Necesitamos a Dios. Necesitamos oír a Dios. Dios está con nosotros, pero no vemos sus maravillas, dice Gedeón. Pero eso no es problema de Dios, es un problema personal que yo tengo. Cuando estamos en apuros somos más quejosos, hermanos. Cuando nuestra relación con Dios es deficiente, nosotros tenemos respuestas como las de Gedeón y las de este pueblo. No decimos a veces nada, ¿verdad? Le digo, ¿y usted qué piensa de lo que Dios dice? La gente no tiene ni idea de lo que Dios puede pensar. Ni bueno ni malo a veces dicen las personas. Somos tan pasivos frente a los desafíos y las preguntas que tienen que ver con relación con Dios. Pero a veces cuando escuchamos y cuando somos desafiados, lo que sale de nuestra boca es la queja, las dificultades, lo que no se puede hacer, todo lo que no se ha logrado, todo lo que otros tendrían que hacer, ¿verdad? Somos quejosos. Nos escondemos en las cuevas y en las incapacidades y nos aislamos de la realidad en vez de luchar. ¿Por qué? Porque estamos apagados, hermanos. La luz de Dios está apagada en nuestra vida y nosotros no podemos ver la realidad tal como es. Por eso necesitamos escuchar a Dios, ir con el Señor. Y me encanta la relación. Como aquí Gedeón, antes de emprender, Dios le da una orden, levántate. Es una expresión de acción, hermano, levántate. Tú con esta tu fuerza, pero si yo no tengo nada. Pero el Señor dice que sí tiene algo. Levántese en el nombre del Señor. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Fue la pregunta que Dios le hizo a Moisés. Una vara, dijo. Dame un vaso de agua, le dijo Elías a aquella mujer que llegó a la viuda, dijo, y iba a traer el vaso de agua. Le dijo, hey, ¿puedes hacerme un pan también y traérmelo antes? Dice, Señor, lo único que tenía para esta mañana es un poco de harina para hacer el último pan para nuestra vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve porque así ha dicho Jehová. La harina de la vasija no disminuirá y el aceite de la botella no se acabará hasta que la palabra de Jehová venga y haga llover sobre Israel. No hay que comer, Señor, dijo. Solo hay 5 panes y 2 peces. Tráiganos, dijo el Señor. Hermanos, hay que escuchar a Dios. Y Dios dice, levántate con esta tu fuerza. 5 panes, tal vez solo un poquito de aceite y el último poco de harina. Solo tienes una vara. Pues el Señor dice, levántate con esta
tu fuerza. La siguiente cosa que hizo Gedeón es bien puntual. Restauró su relación con Dios. Fíjese que aquí lo encontramos. Usted va a leer cuando el Señor le habló y él dice que lo primero que hizo fue y trajo un cordero y lo degolló y lo puso delante del Señor. Ahí en el versículo 19 dice, y entrando Gedeón preparó un cabrito, no un cordero, un cabrito, dice, y panes sin levadura, un efa de harina, y puso carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y entonces el Señor le dijo, toma esa carne, los panes sin levadura, y ponlos sobre la peña, y vierta el caldo, y él lo hizo así. Un cordero, un cabrito. ¿Qué representaba eso, amados hermanos? El cabrito representaba un sacrificio. Gedeón necesitaba saber que Dios lo había perdonado. Entonces, cuando te acercas a Dios, deja de estar culpando a Dios y comienza a decirle al Señor que te mire a ti. Y cuando te mira a ti, vas a ver la necesidad de un cabrito, de un cordero. Pero ahí está Jesús, dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él va a mostrarnos la necesidad que tenemos y el pecado que nos ha atrapado para que lo volvamos a la cruz de Cristo y lo confesemos. Pero fíjese que hizo otra cosa aquí, Gedeón. ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Vamos a emprender. Vamos a emprender, hermanos. Vamos a comenzar algo a través de la cual Dios va a proveer para nuestra casa. Vamos a comenzar un proyecto en la misión. Vamos a hacer una cosa para la gloria de Dios. Bueno, dice que Él edificó el altar. El altar es el lugar de encuentro con Dios. Un lugar, un espacio donde tú te encuentras con Dios. Ahí Dios te habla, tú le hablas a Dios. Ahí tú haces cuentas con Dios, Él hace cuentas contigo. Ahí Él te muestra lo que está pensando hacer. Ahí tiene que quedarse tu pecado, tus culpas, tus debilidades tienen que acabar en ese altar. Ahí se quedan. ¿Por qué? Porque Dios va a comenzar una nueva cosa en tu vida. Y Él dice que edificó el altar. Ahí edificó Gedeón el altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, Jehová paz. ¿Por qué? Porque él encontró la paz a sus conflictos personales. No se había resuelto las cosas de los madianitas todavía, amados hermanos. Los madianitas no habían desaparecido del corazón y de la mente de Gedeón. Él puso a Dios y todas las cosas se aclararon. Lo que seguía, Dios le iba a enseñar cómo hacerlo. El altar, hermanos, el altar es el lugar que nosotros tenemos que tener en nuestra vida personal para adorar a Dios, para hacer cuentas con el Señor, para escuchar al Señor, para acercarnos a Él, para romper con el pecado, para tener la disposición de sacrificar a Dios cabritos y corderos por nuestros pecados, donde nosotros damos cuenta que se trata de Dios y nosotros y no de nosotros solamente. Y entonces ahí Él construyó un altar. ¿Cómo está tu altar en la vida tuya? ¿Hace cuánto tiempo no ofreces un cordero a Dios por tu pecado? Yo creo, amados hermanos, que necesitamos eso. No, pastor, pero es que estamos emprendiendo. Pues sí, estamos emprendiendo con Dios. Necesitamos arreglar nuestra relación con Dios. Tus pecados tienen que ser perdonados. Y tú tienes que estar dispuesto a hacer una acción de arrepentimiento. No puedes seguir en la misma dirección, Gedeón. No puedes seguir ahí, Gedeón. Esa dirección te va a matar, Gedeón. Entonces, si tú no entiendes eso, nunca vas a hacer en el altar, es donde uno encuentra ese punto. Recuerden que ellos habían construido altares a Baal. Ahora Gedeón Dios le manda hacer un altar para el Señor. Obedece lo que Dios te manda hacer. Y aconteció que en la misma noche
le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y del segundo toro de 7 años y derriba el altar a Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica el altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de la acera que habrás cortado. Y mira el siguiente versículo, dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres con sus siervos e hizo lo que Dios dijo. Amado hermano, hay que destruir ese otro altar en tu vida. Dios no convive con otros, con otras deidades en nuestra vida. O Dios es el Señor y tú haces lo que Él dice, o sencillamente Dios está nulo en tu vida. Y esta es la parte importante, amados. ¿Qué hacemos nosotros? Queremos tener a Dios y a Baal. Queremos tener a Dios y a Astoret. Pero vea lo definitivo que tenía que hacer. Tenía que quitar uno y eliminarlo por completo. Y sobre ese altar construir el altar a Jehová. Ay, hermanos, ves que usted no sabe. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y Dios dice que debes hacerlo. Y tienes que atreverte. ¿Por qué? Porque si lo haces, una etapa nueva entrará en tu vida. Derriba el altar, hermanos. Asimismo, necesitamos nosotros entender como Gedeón que tenemos que derribar el altar, ¿verdad? La gente ha puesto la pobreza enfrente dice, no, yo no puedo, yo no tengo la capacidad, pobreza de valores, pobreza de talento, pobreza económica. Ha entrado en la conmiseración, la gente tiene que ayudarme a mí porque yo no puedo, usted no tiene, no sabe, o se quejan de todo, o culpan a otros, o no perdonan, o se alejan, entran en la inactividad, han puesto el trabajo en el centro de sus vidas, Dios es un 0 a la izquierda. Entonces sus vidas van en declive. Cada vez que haya cosecha en tu vida, va a venir los madianitas y ¡boom! Te lo va a quitar todo. Y te vas a quedar en la miseria. De pronto te vas con ellos. Termino entonces esta mañana. Dios nos manda a emprender, amados hermanos. Levantarnos de las cenizas. Del polvo al desvalido, dice su palabra. Yo soy el que hago las cosas, digo las cosas, y Él es el que por su palabra dijo de la nada, hizo que el mundo visible surgiera por la fe, dice la palabra. Dios no ha dejado de actuar. La mano de Jehová no se ha detenido para salvar, dice su palabra. La mano de Jehová no se ha detenido para ayudar, para transformar, para hacer cosas nuevas en tu vida. Pero tú tienes que escuchar a Dios. Si no lo escuchas, no puedes emprenderlo. Y hay dos cosas muy importantes. Hace falta un cordero o un cabrito. Si no haces cuentas con Dios, obviamente no vas a poder construir un altar. ¿Por qué? Porque Dios no convive con Baal. Solo es Él. Solo Jehová. Y esto era una cosa definitiva. ¿Y sabe qué? Gedeón era el más pequeño de la familia. Por eso le dice, no, Señor, vos sabes que yo soy el más pequeño, que voy a poder yo liderar a este pueblo. Levántate con esa tu fuerza. Dios te ordena esta mañana emprender. Levántate en el nombre del Señor. Emprende una relación nueva con Dios. Cambia esa manera de relacionarte con Dios. Emprende y decide construir un altar al Señor. Y emprende y decide botar el altar que tienes ahí en lugar del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que salgas de esa inactividad en donde el enemigo te está copando, hermano, te está llenando de cadenas y te está atrapando para que después los madianitas solo vengan y te vuelen la cabeza. Es triste saber y darnos cuenta que hay personas que sus vidas
son exactamente como la de los israelitas en este tiempo. Trabajan para los madianitas. Eso es terrible. No, hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar para suplir para nuestras necesidades. Necesitamos hacer un cambio, porque Dios quiere que seamos capaces de emprender. Emprendamos cambios personales, emprendamos empresas si es que Dios quiere guiarnos a una empresa. Emprendamos ministerio. Hay muchas necesidades, amados hermanos, cosas que hacer. No está fácil, amados hermanos. No, nada es fácil, pero nada es imposible cuando estamos con Dios. Y por ahí tenemos que comenzar. Esta mañana yo te llamo a la reflexión y te pregunto, ¿qué es lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Por qué has entrado en esa inactividad en tu vida? ¿Por qué estás dejando que los madianitas se lleven todo en vez de usarlo para ti? El Señor te llama esta mañana y te dice, el Señor es contigo, varona, mujer esforzada y valiente. Levántate con esa tu fuerza, porque tú salvarás a mi pueblo. Así que esta mañana tome el desafío. Tome el desafío que Dios le está dando. Decida arreglar el altar del Señor en su vida. Rompa con esa mediocridad y decida salir adelante. Hay una persona aquí que dice, Señor, yo nunca he construido un altar. Mi altar está destruido. Yo quiero comenzarlo, Señor. ¿Qué quiere decirle al Señor esta mañana? Yo, Señor, tengo destruido tu altar. Quiero comenzar de nuevo. Hay una persona esta mañana que quiere hacer esa decisión y decirle al Señor, voy a construir un altar para ti. Quizá lo que el Señor le está llamando también es a quitar lo que impide el emprendimiento en su vida. No es hacer lo primero que tenemos que hacer, sino buscar a Dios para que Él nos pueda guiar por el camino. Gedeón tenía muchas ideas, hermanos. Vamos a ver eso en la otra semana, si Dios permite. Vamos a tratar de meternos un poco más. Gedeón tenía buenas ideas, grandes ideas, pero no eran las ideas que Dios tenía para ese proyecto. Y de eso se trata, amados hermanos, es emprender guiados por el Señor. Padre, esta mañana tu palabra ha sido predicada. Tú eres el que hablas con nosotros y tú eres el que nos confrontas con nuestros pecados, porque tú eres el único que perdona todas nuestras iniquidades. Yo te pido, Señor, que nos enseñes a edificar tu altar, a romper con el pecado, a romper con la inactividad, para convertirnos en los instrumentos emprendedores que tú quieres usar para bendecir tu pueblo, bendecir tu reino y bendecir la sociedad en la que vivimos. Así que hoy, Señor, te damos las gracias y oramos pidiendo que, Señor, venga un ángel y nos visite, Señor, para hacer de nosotros personas nuevas y nos permita, Señor, salir adelante de estas circunstancias adversas. Padre, luchamos contra todas las dificultades que mis hermanos están enfrentando, pero, Señor, muéstrales lo primero, Señor, que tienen que hacer, y lo primero es buscarte, porque luego viene todo lo demás. En el nombre de Jesús damos la gloria y damos la honra esta mañana. Amén. Amén.